Buenas tardes, pues gracias a todos los que se han inscrito a la página, primero que nada, y a las personas que le han dado like a los videos. Gracias de verdad. Traemos un nuevo video el día de hoy que habla acerca de las bebidas alcohólicas. Hay muchísimas, sin embargo el día de hoy escogimos solamente una para que tengamos esa idea clara de lo que es esta bebida que elegimos, que es el caso, pues es el whisky, ¿no? Vamos a saber un poquito de historia del whisky, vamos a ver todo lo que tiene que ver con ella. Y bueno, vamos a iniciar con la definición de las bebidas alcohólicas que existen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que existen dos tipos de definiciones para todas las bebidas alcohólicas, que son fermentadas, ¿sí? Y destiladas, que son dos procesos de elaboración diferentes, los cuales, pues, al final podemos apreciar lo mejor de cada tipo de bebida que resulta, ¿no? Y en el whisky, que vamos a ver sus antecedentes históricos el día de hoy, vamos a ver materias primas que utilizan para elaboración, cuáles son los procesos de elaboración, los tipos, las categorías que existen, las marcas y las nacionalidades, ¿sí? Vamos a ver que es una bebida bastante interesante y vamos a iniciar de lleno con el tema, ¿no? ¿Whisky o whisky? ¿No? Es una pregunta importante. ¿Whisky o whisky? Si vamos nosotros, por ejemplo, a los supermercados, ¿no? Y estamos caminando por los pasillos de donde venden las bebidas alcohólicas y vemos que tienen en la etiqueta tienen dos tipos, ¿no? de definición, whisky o whisky, ¿no? Whisky es porque son elaboradas en un principio, se elaboraban en Escocia. Entonces, las que dicen whisky eran era el proceso de elaboración que se hacía en Irlanda, ¿no? Entonces, esos dos maneras diferentes de hacerse, cada quien tiene su proceso, cada quien lo hace de una manera, digamos, casi parecida, pero es distinta. Cuando vinieron a América, ¿sí? Y en Estados Unidos se establecieron tanto irlandeses como escoceses, pues empezaron a seguir con sus procesos idénticos, ¿no? Y eso fue lo que causó que haya dos tipos de, digamos que de etiqueta, ¿no? En las bebidas del whisky, ¿no? Que para el caso es casi lo mismo, solamente son pequeños procesos de elaboración diferentes que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Qué antecedentes históricos podemos encontrar con la palabra, con las bebidas esta whisky, ¿no? Por ejemplo, whisky en el gaélico escocés es whisky beata, ¿sí? Y whisky del gaélico irlandés es whisky beata o fuse, del latín aqua vitae, que significa agua de vida, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, tanto del gaélico escocés whisky beata, ¿sí? Como del gaélico irlandés whisky beta o fuse, en el latín significa agua de vida. Entonces, el whisky, digamos que en el latín es, para ir avanzando con esto, es agua de vida, ¿no? El primer escrito de whisky data de 1405 en Irlanda, donde era destilado por monjes, ¿sí? También fue mencionado en Escocia en 1496, ¿sí? La cultura celta ya sabía cómo destilar cebada de centeno. En un escrito de 1494 describe cómo el fraile John Core destiló y obtuvo aproximadamente 1500 botellas. Los primeros registros de una destilería datan de 1690, cuando se mencionó a la destilería Farrington de First de Culloden. Y en el año 1597, la iglesia y el parlamento prohibieron la bebida los domingos. Vamos a ver algo importante aquí, que en la etapa de la humanidad, conocida como el oscurantismo, pues desde esa etapa pues, si veían una persona que estaba tomando borracha o tomada, decían que tenía el demonio y la agarraban y la quemaban, ¿no? Entonces esto pasaba con los que tomaban demasiado en aquellos tiempos. Entonces, como la religión controlaba todo en ese tiempo, pues ellos eran los únicos que podían elaborar, destilar, eh, fermentar tanto uvas para vino como también hacer la destilación para el alcohol que se hacía en aquella época, ¿no? Eran los únicos que estaban a cargo de eso, nadie más. Si alguien veían afuera así borracho, como ya dijimos, ¡pum!, le daban cuello, ¿no? Entonces, es importante entender esta parte. ¿Por qué? Porque cuando me ha tocado buscar información, tanto en revistas, libros, para alguna clase que hay que dar, aparece siempre una imagen de los monjes. Y esta imagen tiene su mano así, y en esta tomando vino, y en esta mano colgando unas llaves, ¿no? Que ellos tenían todo el proceso de elaboración bajo llave y eran los únicos que se encargaban, ¿no? Entonces,
No nos va a ser raro el que siempre que se hable de, en la época antigua, de quién inició los procesos, pues siempre fue parte de la iglesia que estaba a cargo de ello, ¿no? Eh, Continuando con los antecedentes históricos, en los siglos XVII y XVIII, el whisky barato se usaba para perseverar los cuerpos destinados a la disección. En 1780 se incrementa un impuesto al vino y el whisky se populariza. Entonces ahí se incrementó un impuesto al vino y el whisky pues empezó a tener su auge, ¿no? En 1823 se aprobó una ley mediante la cual se otorgó licencia a todas las destilerías. A mediados del siglo XIX los escoceses comenzaron a mezclar su whisky de malta con whisky de grano, más liviano y más económico. Fue Andrew User y compañía quien en 1805 produjo el primer whisky de mezcla. Eso también lo vamos a ver, que es una mezcla, ¿no? El whisky americano fue fundado con la tecnología y el saber de los primeros colonos escoceses. Y hoy en día hay destilerías alrededor del mundo, ¿no? ¿Cuál es la materia prima del whisky o del whisky? Vamos a ver los diferentes tipos que existen de whisky, ¿sí? Por ejemplo, está el whisky escocés, el whisky americano, el whisky irlandés, whisky canadiense, whisky japonés, los cuales utilizan como materia prima cebada, centeno, maíz o trigo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí que es muy importante. El whisky escocés se elabora a partir de cebada malteada o grano. Debe envejecer en barricas de roble no menos de 3 años y para ser considerado un whisky escocés o Scotch whisky debe ser elaborado en Escocia, ¿sí? El whisky americano se elabora a partir de grano de maíz, el cual debe ser 51% de la mezcla y debe envejecer en barricas de roble nuevo por lo menos 2 años. El whisky irlandés se elabora a partir de destilado de la fermentación de cebada, envejecidos al menos 3 años en barricas de madera y es muy común en ellos el triple destilado, ¿sí? Whisky canadiense se elabora a partir de una mezcla de cereales de cebada, maíz, trigo y centeno, envejecidos al menos 3 años en Estados Unidos. Debe ser 51% de centeno y envejecidos en barricas nuevas de roble quemadas. El whisky japonés, con elaboración con importante influencia escocesa, la metodología de elaboración. Su origen se remonta a los finales del siglo XIX. Masataka Taketsuru, de carácter fuerte y gusto potente, existe en variedades blended y single malt, ¿no? Como vemos, hay escocés, irlandés, canadiense, japonés. Algo que debemos de saber del whisky es que no tiene denominación de origen, como en su caso algunos vinos y algunos destilados tienen denominación de origen. Este no tiene, lo pueden producir en diferentes lugares del mundo, llevando su control o su manera de prepararlo cada quien, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, categoría y tipos de whisky. La pronunciación de whisky o whisky, como ya mencionamos, depende del lugar donde se haya elaborado, ¿sale? Las principales diferencias entre tipos de whisky son las siguientes: el grano utilizado, el proceso de producción, el lugar en que se elaboró y cuánto tiempo maduró. Por ejemplo, el whisky de Malta es elaborado principalmente de cebada malteada y es tradicionalmente destilado en alambiques de cobre con forma de cebolla. Estos tienen, así digamos, como una forma de cabeza de cebolla, es la tapa del alambique, y esa va, al momento en que hierve, sube el vapor y empieza ya a bajar por el serpentín, ya, y empieza, como el serpentín se enfría, está frío, empieza a caer ya en gotitas, y ese es el proceso de destilación, ¿no? Vamos a ver del alambique. El single malt es un whisky elaborado exclusivamente con cebada malteada en una única destilería. Esa es su principal característica. El single cask se trata de una mezcla de diferentes barriles que garantizan la homogeneidad del producto. Cask strength es una versión sin diluir, por lo tanto, con más graduación alcohólica. Barrel malt es una mezcla de whiskies de diferentes destilerías, pero solo de Malta. También se le conoce como pure malt. Whisky de grano, hecho a partir de cebada sin maltear, maíz y otro tipo de cereales, siendo también posible malteado. Suele destilarse en alambique de destilación continua o en columnas de destilación coffee still o estilo coffee, ¿no? Estas hay muchas en Escocia, se llaman de destilación continua, son unas torres altísimas, ¿no? Esa es su característica que tiene
el whisky de grano, ¿no? Que utilizan ese tipo de alambiques con columnas de destilación. Y el blended whisky o whisky mezclado es una mezcla de los dos anteriores con una proliferación de las columnas de destilación. Algunos en Escocia mezclan su whisky de malta más joven y fuerte con whiskies suaves de grano, normalmente de maíz, ¿no? Entonces, esto es la característica que tienen los diferentes tipos de whisky que existen. Tenemos también las categorías y tipos de whisky. Por ejemplo, en Estados Unidos, el que se produce en Estados Unidos es de color ámbar y es ligeramente dulce. El bourbon puro debe contener o debe tener 51% de maíz y debe añejarse en barriles nuevos de roble durante 4 años mínimo. Las diferentes variedades de whisky que se obtiene es una mezcla de maíz, cebada, trigo y centeno. Por ejemplo, el bourbon whisky tiene un mínimo de 51% de maíz, máximo 79%, con fermentación sour mash, añejamiento al menos 2 años en barricas de ron americano, nuevo, previamente quemadas. Tiene un aroma muy acaramelado por el fuerte tostado de la madera con un 50% de alcohol. Kentucky Straight Bourbon Whiskey es el más famoso, pero no se puede fabricar en todo el territorio de Estados Unidos. Rye Whiskey, a base de centeno. En la regulación, el mínimo de añejamiento es 1 año. Tiene un final algo más amargo. El corn whisky es 80% maíz, no se añeja. Si se lo hiciera, la barrica puede estar quemada o no. Tennessee Whiskey es igual a un Straight Bourbon, solo que el filtrado con carbón de arce y el método Sour Mash. Tenemos también para la elaboración del whisky lo que es la cebada. La cebada que se utiliza en Escocia para la elaboración de whisky procede de zonas de Escocia o de Inglaterra. Los granos de cebada se sumergen en agua tibia para hacerlos germinar. Una vez germinada, ¿sí? O lo que se llama el malteado, se tuesta en el horno alimentado con turba, aunque parte del sabor del whisky se debe a este proceso. Molienda de grano. Una vez tostada la cebada, se muele gruesamente para convertirse en malta. Se colocan en enormes tanques que se llaman mash tun, en la que se somete durante 5 horas con agua caliente de 3 diferentes temperaturas. Primero 64 grados, después 38 grados y al final 86 grados. Estos enormes tanques tienen navajas en la parte de abajo para seguir moliendo el grano, extraer sus azúcares y disolverlas en el agua. El líquido resultante se llama wort, se cuela y se mezcla con levadura para la fermentación y se obtiene como resultado un líquido alcohólico de 5% llamado wash. La elaboración del whisky o elaboración del whisky. Destilación. El wash pasa entonces por la parte más importante del proceso, la doble destilación o menos. Es añejado al menos 3 años en barricas de roble. La primera destilación se lleva a cabo en alambique. En el nuevo destilado, que tiene un 21% de alcohol, recibe el nombre de low wine. La segunda destilación se lleva a cabo en alambiques pequeños y se obtiene un alcohol de 71%. Se separan las cabezas, o llamados fresh hots, el corazón, heart, y las colas, spindles, es lo que se separa. Igual con el proceso cuando se elabora el tequila o algunos destilados también, se sacan 3 tipos que son la cabeza, el corazón y la cola. Y se trabaja con lo que es el corazón en todos los casos, ¿no? En el último paso del whisky es la crianza. La crianza es cuando va a pasar ya a la barrica, ¿no? Se obtiene su carácter único del whisky, que es, pues, proviene de la madera, ¿no? Tradicionalmente la mejor madera para el whisky en Escocia es de roble blanco, donde se usó y se envejeció Jerez o Bourbon. En este proceso se pierde un 2% del contenido de la barrica y un 1% alcohólico al año. 12% de alcohol en un año más menos del 20% del contenido en 10 años. A este proceso se le llama la porción de Los Ángeles. O sea que Los Ángeles toman una parte de este proceso de elaboración y lo disminuyen, ¿no? El whisky es luego rebajado con agua hasta la graduación deseada en porcentaje antes de su embotellado final, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que es la parte de Escocia. Datos generales, el whisky es una bebida nacional de Escocia, como sabemos.
Y en la actualidad existen más de 100 diferentes destilerías funcionando. El whisky de malta, el whisky de grano, el whisky mezclado. Parece ser que los monjes introdujeron la destilación en Escocia en los siglos IV y V. La primera destilación se remonta a 1494, Prior John Core, y en 1644 se cargaron los primeros impuestos al whisky. En 1780 existían alrededor de 8 destilerías legales y unas 400 ilegales. En 1823 el Parlamento suavizó las restricciones aplicadas a las destilerías, marcando el comienzo de la era moderna de producción escocesa. Dos hechos ayudaron a aumentar la popularidad del whisky en el siglo XVIII: el alambique coffee y la filoxera, que atacó los vinos y casi destruye los vinos de todos los vinos del mundo, lo cual hizo que la gente pues consumiera más whisky, ¿no? Aquí vemos un pequeño mapa y pues algo que es muy importante y que debemos de saber es, por ejemplo, que Highlands, que está al centro, como su nombre lo dice, Highlands son zonas altas. Cuando se creó el impuesto a todas las destilerías, la gente se fue hacia las zonas altas, porque ahí no llegaban los recaudadores de impuestos. Entonces, la mayor parte de las casas productoras de whisky se encuentran en la zona de Highlands. ¿Por qué? Porque ahí no llegaron los cobradores de impuestos a cobrarles y ahí se establecieron las más populares y las más famosas que conocemos el día de hoy. Y aquí, por ejemplo, en esta zona está Hornsey Islands, que está en la zona del norte, Speyside, que está cerquita de Highlands, en la parte de abajo está Lowlands, a la izquierda mía está Campbellton, y hay una muy importante que está en color verde que se llama Islay. En esta, para secar la cebada, una vez que fue malteada, para secarla, se seca con humo. Entonces, al secarse con humo, cuando se destila, cuando se hace el proceso de destilación, tiene unos intensos aromas a chuleta de puerco, así ahumado totalmente. Yo lo probé en una ocasión y no es que sea hecho con chuleta de puerco, sino que eso es lo que una definición que yo di en base a este tipo de whisky se prepara en Islay, ¿no? Este, por ejemplo, lo probamos. Me acuerdo que me sirvieron como 2 onzas, lo probamos y lo analizamos en la escuela. Y después nos dieron a probar un Bucanas. Y literalmente el Bucanas sabía a agua. ¿Por qué? Porque este whisky de Islay quedó impregnado todo en nuestro gusto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recuerdo más importante de aquí. ¿Por qué los whiskies terminan en, por ejemplo, Glenmorangie, Glenfiddich, estos whiskies? Ahorita vamos a ver el proceso de elaboración que tienen. Aquí, por ejemplo, hablamos del whisky escocés. La pronunciación whisky o whisky depende del lugar, como ya dijimos, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, la zona de Campbellton, que hay 3 destilerías y la región más pequeña productora de whisky de Escocia. En su apogeo, esta pequeña ciudad portuaria contaba con más de 30 destilerías, hoy quedan 3 nada más. Cuenta con amplios pastos, turberas, minas de carbón, muchas granjas, y esas son sus principales características. Y las destilerías que están en Campbellton son Glen Scotia Distillery, Gingley, Kirkland Distillery, Springbank Distillery, son las que actualmente siguen ahí. En Islay, como mencionamos, está en la costa oeste de Escocia, pronunciado Isla o Islay. Esta es la isla con la mayor producción de whisky. La leyenda cuenta que el arte de destilar fue traída por monjes desde Irlanda. Cuentan con no menos 8 destilerías. Islay cuenta con una abundancia de turba y agua de manantial y cebada. La turba confiere a estas maltas puras su característico sabor ahumado, como ya mencionamos, con notas saladas y de algas, pues está cerca del mar, ¿no? Las destilerías que actualmente están son Ardbeg Distillery, Bogmore Distillery, Kilcoman Distillery, Bunhanabian Distillery, Cowla Distillery, Bridge Ladich Distillery, Lagavulin Distillery y La Proya Distillery. Son las que están en este momento ahí en la zona de Islay, y esa zona la vamos a recordar por su
característica de que el whisky tiene notas realmente ahumadas, ¿no? Lowland, que es la zona, ahí quedan pocas destilerías, como se menciona, ¿sí? Los whiskies producidos aquí se conocen por sus toques con sabor a malta, toques ácidos con notas afrutadas, cítricas y en ocasiones florales. Y quedan 13 destilerías, como vemos las que están aquí anotadas, ¿no? Tenemos también Highlands, que es, por ejemplo, geográficamente la región más grande, tiene 40 destilerías, las más altas con una amplia variedad de sabores, presentan carácter más seco, más recio que otras regiones. Los whiskies suelen apuntar notas de nuez, miel, brezo, turba. Las destilerías situadas en las proximidades del mar muestran también la influencia salada y marina. Aquí, por ejemplo, las destilerías que están son Dalmore, Glenmorangie Distillery y Talisker Distillery. Glen es la palabra para decir río. Glen es, en aquel tiempo, tomaban el agua de los ríos. Está Glenmorangie, está Glenlivet, aquí está, como vemos, la que ya mencionamos, y todas las que tengan que ver así, es que están cerca de un río, ¿no? También lo que es un whisky en las rocas, ¿no? Antes, en la antigüedad, no existía el hielo como nosotros lo conocemos ahora, que llegamos a un bar y decimos, quiero un whisky en las rocas y te dan tu whisky en las rocas con hielo elaborado, ¿no? Antes tú ibas a la parte donde está el río y en las esquinitas, pues ahí estaba el hielo, ¿no? Entonces agarrabas tu vasito o en lo que te sirvieras en aquellos años y le pegabas a la piedra, le pegabas y caía el pedazo de hielo elaborado naturalmente. Se lo ponías al whisky. ¿Qué aportaba? Pues aportaba mineralidad, aportaba todo, era un whisky, era un hielo natural elaborado. Entonces, por eso viene la palabra whisky en las rocas. Esas eran las rocas de antes, ¿no? Las que eran realmente rocas, no como ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos otra zona que se llama Speyside. Toma su nombre del río Spey, como ya mencionamos, toma su nombre del río Spey, y la región es la mayor región en términos de producción. La mitad de las destilerías escocesas se encuentran en esta región. Las maltas puras se caracterizan por su elegancia, complejidad y en ocasiones un suave aroma ahumado, afrutado, era madura, hasta llegar a unas pasas ya sultanas, ¿no? Pasadas. ¿Qué destilerías existen? Bueno, está Glenfiddich, Glenlivet, que en mi caso es mi favorito, Macallan, está Stratisla Distillery, que es la parte que vienen los de Chivas, Glen Tauscher's Distillery, que son los Buchanans. Todos estos vienen de esta zona. Cuando te tomas un Chivas Regal, entonces recuerda que viene de la parte de Speyside, ¿no? ¿En dónde está? En Escocia, ¿no? En este lugar es donde está. Y también la Glen Tauscher's Distillery, pues vemos que es Buchanas, ¿no? La que produce ahorita los Buchanas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el whisky irlandés, ¿no? Que también tiene su historia, ¿no? ¿Qué antecedentes históricos podemos nosotros notar sobre este whisky, ¿no? Que es el whisky irlandés. Su origen se remonta al siglo VII. Monjes irlandeses viajaron al Oriente Medio y llevaron a Irlanda el alambique y las técnicas de destilación. Supuestamente los árabes ya sabían de este tipo de elaboración. Cuando estos monjes irlandeses viajaron al Oriente Medio, trajeron lo que es el alambique y las técnicas de destilación que ellos aprendieron por allá. Esas técnicas fueron desarrolladas dando lugar a la Ius Beata, que significa agua de vida en latín, como ya vimos, ¿no? Y en el siglo XIX, el whisky irlandés era mundialmente conocido. A principios del siglo XX, Estados Unidos era uno de los principales importadores de whisky irlandés. La ley seca y la guerra de independencia irlandesa mermaron mucho el consumo del whisky irlandés, situación que agravó con la crisis económica y la Segunda Guerra Mundial. En la década de los años 60 solo quedaba un reducido número de destilerías de las 150 que llegaron a ver en Irlanda. En 1966 decidieron fusionarse John Jason y Son John Power Son Distilleries Company bajo el nombre de Irish Distillery y construyeron la nueva destilería en Middleton. Bushmills posteriormente pareciera formar parte del grupo en la década de los 90 que se vendió a Diageo, que es la mundialmente marca que maneja, ¿no? Y en 1988 el grupo se adquirió por Pernod Ricard y a partir de ese momento observamos un crecimiento exponencial del consumo del whisky irlandés debido a la proyección, ¿no?, que esta marca le dio en todo el mundo al whisky irlandés. Aquí vemos que está pues la zona, ¿no?
es Irlanda del Norte e Irlanda. No existe Irlanda del Sur, es Irlanda del Norte e Irlanda. Y aquí están las que existen, ¿no? Que son Kill Vegan Irish Whiskey, Tullamore Dew, Green Spot, Middleton Very Rare, Tyrconnell, Redbreast, Bushmills, Conmere, Jameson y Powers. Y las principales están en Irlanda del Norte, que es Old Bushmills Distillery, y ya en la parte de Irlanda está Cooley Distillery y New Middleton Distillery en el sur, o en la parte del sur de Irlanda. Kilbegan Irish Distillery, fundada en el año 1757, se sitúa en el río Brosna, en Kilbegan, condado de Westmeath, Irlanda. Cerró sus puertas en 1957 debido al descenso de las ventas de whisky irlandés. 25 años después, la destilería es adquirida y restaurada y convertida en un museo por la comunidad Kilbegan y Cooley Distillery. En 2007 se comienza a producir el nuevo whisky Kilbegan. Se trata de un whisky que es destilado en ollas de cobre, 3.000 litros antes de ser puesto en barricas de bourbon, donde es envejecido para aumentar su sabor y aroma. Tenemos también la Tyrconnell, que es un whisky fabricado por la familia Wall desde el año 1762. Y esta destilería cerró sus puertas en 1925. En 1938, la destilería Cooley adquirió esta antigua marca y se elabora a partir de 100% de cebada malteada en alambiques de cobre tradicionales, que son los llamados pot stills. Y el Tyrconnell Single Malt de 10 años tiene un gran aroma afrutado, fresco, con un sabor dulce, suave y al final seco y delicado, ¿no? Es la característica principal. Y pues Bushmills, que la vemos en algunos lugares, ¿no? Es fundada en 1784, la compañía Bushmills Old Distillery, que será vendida después en la Segunda Guerra Mundial a Isaac Wolfson en 1972, pasó a las manos de Irish Distillers y finalmente vendida a Diageo en 2005. El Bushmills de 21 años es edición limitada de whisky irlandés, se madura 21 años en barricas de bourbon, y Jerez es un whisky de color oscuro con aromas a caramelo, chocolate, un gran sabor a notas pasas y fruta y un acabado a menta y regaliz, que es una característica importante y primordial en este tipo de whisky. El Bullmish 1608 es un whisky blend de triple destilación que une whisky de Malta con un whisky más ligero de grano irlandés. Tiene un aroma frutado con notas de vainilla y crema catalana, un sabor dulce, miel, avellanas, doble y un acabado muy fresco, ¿no? El Jameson, ¿no? Este es fundado por John Jameson, hombre de negocios escocés, adquirió la destilería de Bow Street en 1780 en Dublín. Esta firma fue una de las mayores productoras mundiales de whisky en el siglo XIX. En 1966, John Jameson se fusionó con Distillers Cork y John Powers para formar Distillers Group Irish. Este whisky irlandés se elabora con cebada malteada y no malteada. El Jameson de 18 años se elabora con mezclado de whiskies madurados entre 18 y 23 años en barricas de Jerez español, que posteriormente se mezclan y maduran 6 meses en barricas de bourbon. El resultado es un whisky con aroma y sabor a vainilla, caramelo, miel, manzanas, piel de lima seca, canela y un acabado a avellanas tostadas. Algo que es muy importante que tenemos que saber de los whiskies es, por ejemplo, cuando tenemos una botella en la mano, hay whisky de 12 años, hay whisky de 18 años y hay whisky de más años. Entonces, no es como en los vinos. En los vinos, por ejemplo, si la botella dice 1900, digamos 1986, por ejemplo, ¿no? Ese fue el año de producción, ¿no? Acá no. Acá, como vemos que es una mezcla de diferentes tipos, cuando es blend, ¿no? Una mezcla de diferentes tipos de barriles, diferentes tipos de whiskies, ¿no? Lo que se pone en la botella es la mezcla más joven de todas las mezclas que forman esa botella. Si tú compras una botella de un whisky que dice 18 años, pues tienes más de 18 años en esa botella. La más joven es de 18 años. Si compras una de más años, ¿no? Pues entonces vas a tener una mezcla de más años ahí. Por lo tanto, por eso cuesta más caro, por eso se eleva el precio, porque mientras más años tenga registrado en la botella, pues quiere decir que es la mezcla más joven
que está puesta ahí en esa mezcla, ¿no? Es lo que diferencia, ¿no? ¿Qué tipos de whisky estadounidense tenemos? Bueno, la categoría y tipos de whisky estadounidense. Primero que nada, el whisky se produce en Estados Unidos. Es de color ámbar, ligeramente dulce. El bourbon puro debe tener 51% de maíz. Debe añejarse en barriles nuevos, de roble durante 4 años mínimo. Las diferentes variedades de whisky que se obtiene es una mezcla de maíz, cebada, trigo, centeno. Vamos a ver, por ejemplo, el bourbon whisky. Tiene un mínimo de 51% de maíz y un máximo de 79%, con fermentación sour mash y un añejamiento al menos de 2 años en barricas de roble americano, nuevo, previamente quemadas. Tiene un aroma muy acaramelado por el fuerte tostado que lleva la madera, con un 50% de alcohol. El Kentucky Straight Bourbon Whiskey es el más famoso, pero no se puede fabricar en todo el territorio de Estados Unidos. El Rye Whisky a base de centeno, en la regulación, el mínimo tiene que añejarse 1 año. Tiene un final algo más amargo este tipo de whisky. Con un whisky 80% de maíz no se añeja. Si se le hiciera a la barrica puede estar quemada o no. Tennessee Whiskey es igual a un Straight Bourbon, solo que su filtrado con carbón de arce y el método Sour Mash. Es un poquito diferente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos las diferentes maneras de añejamiento que lleva cada una. Aquí tenemos, por ejemplo, una receta para hacerlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al lado izquierdo es la receta del mash, el añejamiento y el país de origen. Por ejemplo, el whisky de trigo tiene al menos 51% de trigo y es madurado en nuevas barricas, ¿no? En Estados Unidos. Y el rye whisky, que es el centeno, tiene 51% y está también madurado en las barricas y su origen es Canadá. El bourbon whisky tiene 51% de maíz y se elabora en Estados Unidos. El irlandés tiene lo que es cualquiera de estas, ¿sí? Y se elabora en Irlanda. Tiene que ser madurado en barrica y tiene que tener al menos 3 años. Y al final, lo que tenemos, lo que es el cebada malteada 100% Scotch Whisky, que se hacen en Escocia y se madura en barricas, ¿no? Al menos 3 años, ¿no? Eso es lo que tenemos de los whiskies. Y aquí tenemos algunos otros, ¿no? Que son de las marcas que existen. Y aquí dicen, pues, su principal característica está en la botella. Una recomendación muy importante siempre es leer la botella. En la botella está mucha información de lo que estamos por consumir, de lo que estamos por tomar. Entonces, mi recomendación es siempre, pues, leer la botella, porque en ellas viene mucha información. Agradezco muchísimo, de verdad. Si te gusta el video, ya sabes, dale like y suscríbete a la página. Cualquier duda que tengan, de verdad, pueden poner su comentario. Con gusto estamos para enriquecer este tema de los whiskies. Ya hablamos lo que es la parte del servicio de alimentos y bebidas en otros videos. Ya hablamos acerca de lo que es los tipos de suelo. Ya hablamos también de lo que es ciclo biológico de la vid, ¿no? Hoy estamos hablando de un tema de un destilado muy importante que es el whisky. Espero que esta información les haya gustado, les haya parecido bien. Y si te gustó, pues dale like a la página y pues estamos aquí para lo que gustes y vamos a tratar de subir otro video próximamente. Muchas gracias por su atención y si te gusta el video, dale like a la página. Saludos a Nux, que siempre nos escribe, que siempre nos está ahí poniendo cositas. Te agradezco mucho, Ana. Gracias por seguir la página y pues aquí estamos para lo que gustes. Un placer, muchas gracias.